inicio de la sesión. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 65 se da declarada por aprobada. El acta de la sesión 66 queda a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. El prosecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira la urgencia suma, hecha presente para el despacho del proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que señala. Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, recaído en el proyecto iniciado en moción con urgencia calificada de discusión inmediata, que concede la nacionalidad por gracia a la destacada deportista Virginia Jacqueline Jiménez Fernández. Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, recaído en el proyecto iniciado en moción con urgencia calificada de discusión inmediata, que concede la nacionalidad por gracia al destacado deportista y entrenador Julián Estabón. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Pizarro, Acevedo, Arce, Bravo, Doña Ana María, Castillo, Gasmuri, Rojas y Yomans, y de los diputados señores Giordano y Ramírez Don Matías, que modifica el Código del Trabajo para fortalecer el derecho a lactancia materna de los hijos de las trabajadoras. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Kaiser, Araya, Don Cristian, Becker, Berger, Durán, Don Eduardo, Fuenzalía y Trisotti, y de las diputadas señoras Cordero y Navellán, que modifica la ley número 21.235 de Migración y Extranjería para definir el ingreso y egreso ilegal de migrantes y su efecto en la reunificación familiar. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Labra, que modifica la ley número 19.866 de base sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de contratos de trato directo. Finalmente, un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Musante, Delgado, Molina y Osandón y de los diputados señores Giordano, Leal, Ulloa y Undurraga Don Alberto, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de incorporar un permiso para asistir a personas en riesgo de suicidio. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, prosecretario. Esta sesión tiene por objeto analizar si se justifica la existencia de un penal especial para reos condenados por violaciones a los derechos humanos como el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco y la responsabilidad de estudiar su eventual optimización para que reciba a privadas de libertad embarazadas o con hijos. A esta sesión ha sido citado el ministro de Justicia y Derechos Humanos e invitados el subsecretario de Justicia y el subsecretario de Derechos Humanos. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 31 de agosto del año 2022, les recuerdo que en las sesiones especiales solo se podrá presentar un proyecto de resolución por bancada durante los primeros 30 minutos de la sesión. Los comités parlamentarios podrán usar de la palabra hasta por 60 minutos distribuidos de forma proporcional. Los tiempos se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de la sala de sesiones. El tiempo previo que corresponde al Comité del Frente Amplio ha sido cedido al Partido Socialista, para lo cual se ofrecerá la palabra hasta por 15 minutos al diputado Juan Santana. A continuación, harán uso de la palabra las señoras diputadas y señores diputados según los tiempos proporcionales que les corresponda a cada comité. Entonces, le ofrecemos la palabra al diputado Juan Santana. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. En Chile nos sobran las medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición. Bien lo saben las agrupaciones de derechos humanos que mediante organización, movilización y lucha
son quienes fueron corriendo lentamente el paradigma de lo que se quiso instalar como aceptable durante la transición. Son quienes fueron corriendo el cerco de lo que convenientemente algunos querían que se perdiese en la historia y son quienes mantuvieron viva la memoria de cada uno de los chilenos y chilenas que hoy día nos faltan. Y es que si en este país se intentó imponer una verdad oficial, esa fue la de la amnistía, la impunidad y el olvido, que a punta de fusil entregó tranquilidad a los victimarios al mismo tiempo que desamparaba a las víctimas. No deja de ser cierto que si bien hemos avanzado, hay muchas cosas que seguramente ya no hicimos, o que no hicimos a tiempo, o que derechamente resultaron insuficientes. Pero también hay muchas otras que aún podemos sacar adelante y que son fundamentales para fortalecer el compromiso de nuestro país con la democracia, con los derechos humanos, con las víctimas y con las futuras generaciones. Precisamente aquí es donde está el meollo del asunto. Es inentendible que actualmente exista un penal de privilegio en donde residan quienes están condenados por cometer la peor clase de crímenes de nuestra historia. Y es que el problema con Punta Peuco no son las docenas de cabañas, las amplias habitaciones, los baños, el living, el comedor, la calefacción, el acceso al teléfono y el patio con el que cuenta este recinto. El problema con Punta Peuco es que ante una situación de hacinamiento carcelario y de precarias condiciones, sus instalaciones sean ocupadas por violadores de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Es intolerable, por ejemplo, que resida allí Miguel Krasnov, condenado a más de 1000 años de cárcel por participar en la Operación Colombo, en múltiples torturas, en secuestros, en desapariciones, asesinatos o en lanzamientos al mar de cientos de chilenos y chilenas, como miembro de la Dirección de Inteligencia Nacional. El mismo que pateó en el suelo a una mujer embarazada, la periodista desaparecida Diana Arón, al tiempo que gritaba: además de marxista, la concha de su madre es judía, hay que matarla. ¿O es intolerable que allí resida Álvaro Corbalán, miembro de la Central Nacional de Informaciones y que arrastra una condena de más de 150 años de cárcel, también por las múltiples torturas, asesinatos y desapariciones que llevó a cabo? El mismo que el año 2018 escribió una carta jactándose de lo que había hecho y que con crueldad y la falta de remordimiento dijo que había debido enfrentar juicios que eternizan la venganza y el revanchismo, con la ficción de presuntos 38.000 torturados que solo buscan prebendas económicas y que sustentan sus denuncias en falsedades. El mismo, colegas, que ratificó el pacto de silencio con tono burlón, diciendo que se me olvidó todo y lo que no, también. Sin embargo, sabemos que tomar una decisión de este tipo no será fácil. Sabemos que habrá resistencia de algunos sectores políticos, porque donde algunos vemos a criminales de la peor calaña, otros siguen viendo a valientes soldados, a libertadores de la patria o a héroes de la nación. De hecho, este mismo año intentaron sin éxito en el Consejo Constitucional beneficiar con prisión domiciliaria a los mayores de 75 años. Y aunque intentaron justificar que se trataba de una medida humanitaria, la verdad salió rápidamente a la luz. Del total de presos de esa edad, que son 276, el 55% están condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Esta enmienda le hubiera permitido al mismísimo Miguel Krasnov optar a ese beneficio. O también podemos recordar las vergonzosas palabras del senador Moreira, quien hace menos de 2 semanas pidió un gesto de humanidad y que se ofreciera a liberar a los presos de Punta Peuco como una forma de incentivo para que revelen el paradero de los detenidos desaparecidos. Como si hubiera que premiarlos por romper su infame pacto de silencio, como si eso borrara los asesinatos, los secuestros o las torturas, como si eso hiciera olvidar el dolor y las pérdidas que dejaron a miles de chilenos en vilo buscando a sus familias. Pero más allá de todo esto, a pesar de la crueldad de cada uno de los reclusos de Punta Peuco, me interesa despejar cualquier duda al respecto de algo de lo que se nos intenta acusar muchas veces. No nos mueve la venganza, nos mueve la justicia. No queremos someter a ninguna vejación a quienes están cumpliendo sus condenas en este recinto. No nos interesa que se les prive de horas de sueño, de sus remedios, ni de una cama, ni de acceso al patio, ni de nada que menoscabe la dignidad de cualquier ser humano. Lo único que nos interesa es que en una sociedad democrática los privilegios penitenciarios no estén reservados para los violadores de derechos humanos.
sobre todo en un país donde existe una población prioritaria que requiere con mayor necesidad las instalaciones en que ellos se encuentran. Así resulta mucho más urgente que Punta Peuco pueda recibir, por ejemplo, a aquellas mujeres embarazadas o que son madres. Actualmente se calcula en Chile hay alrededor de 3.000 mujeres que son madres, están actualmente privadas de libertad, y la mayoría de los cerca de 8.000 niños y niñas que en nuestro país crecen separados de sus madres, encarceladas, padecerán un daño irreversible en sus procesos de desarrollo. Allí sí existe una población prioritaria, allí sí existe una verdadera necesidad de un recinto con las características de Punta Peuco. Trasladar a los criminales de lesa humanidad y entregar una mejor y adecuada infraestructura a los niños y niñas que acompañan a sus madres en el cumplimiento de su condena es un paso que debemos dar como sociedad. Por último, quisiera destacar dos cosas. En primer lugar, destacar a la expresidenta Michelle Bachelet, quien ya ordenó anteriormente que los violadores de derechos humanos que cumplen condena en Punta Peuco fueran trasladados a un módulo especial habilitado en la cárcel de Colina 1, cuestión que por diferentes motivos no se pudo llevar adelante. En segundo lugar, quiero destacar el simbolismo de una medida como esta. En el Partido Socialista está en calidad de detenida desaparecida Michelle Peña, ex integrante de nuestro comité central y que tenía 8 meses de embarazo al momento de su detención. Fue salvajemente torturada y hasta hoy se desconoce su paradero. Por ella y por cada una de las mujeres asesinadas o desaparecidas en dictadura, nos parece que esta medida es imprescindible para avanzar como sociedad. A 50 años del golpe de Estado, verdad, justicia, reparación y no repetición. Nada más, pero nada menos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Santana. ¿Hay acuerdo de la sala para que ingrese el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, don Jaime Gajardo Falcón? ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo. Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Todo Chile ha visto en los últimos meses la verdadera obsesión del gobierno y de sus soldados acá en la Cámara por mantener el país discutiendo sobre un tema que no le importa absolutamente a nadie. Cada uno tiene sus juicios históricos, cada uno tiene sus historias de vida, experiencias personales, y eso no va a cambiar con este show que estamos viendo acá. Un show por medio del cual la izquierda quiere seguir victimizándose, especialmente los militantes de un partido político que tuvo un brazo armado entre los 70 y los 80. La izquierda usa el dolor y el sufrimiento de otros para profitar personalmente. Y ya veremos, en la ley de presupuesto, los miles de millones que el Estado pone año a año en esto. La izquierda lleva años tejiendo un mito en torno a Punta Peuco. Quieren hacerle creer a los chilenos que un lugar que no tiene ni siquiera agua potable es una especie de mansión. No sé si alguno de los diputados de izquierda acá presentes ha estado alguna vez en Punta Peuco, cumpliendo el rol fiscalizador que todos tenemos. Yo sí he estado y he podido ver las condiciones reales en que viven y no es ninguna maravilla. Construcciones de containers, piezas bastante pequeñas, hacinados, ningún tipo de condiciones especiales para adultos mayores, muchos de los cuales tienen condiciones médicas bastante complejas. No hay ambulancia, no aceptan el apoyo de médicos ajenos a Gendarmería, pero, oh sorpresa, los médicos de Gendarmería fallan habitualmente. Yo no quiero que mujeres embarazadas ni tampoco niños pequeños tengan que vivir en esas condiciones, independientemente de que ellas hayan cometido delitos graves, porque sus hijos no tienen ninguna culpa como para vivir en tan malas condiciones. Pero la izquierda sí quiere que niños pequeños, guaguas y mujeres que recién vivieron un parto vivan sin atención médica oportuna en containers donde las temperaturas suben muchísimo en verano y bajan también mucho en invierno, porque al contrario de lo que decía por su intermedio el diputado que recién expuso, no tienen ni calefacción ni ventilación adecuada. Esta demanda de la izquierda me llama la atención porque suelen decir que respecto de presos comunes, los ladrones, asesinos y violadores, no podemos enseñarnos. Están empujando en la Comisión de Constitución un código penal, nuevo código penal, que baja las penas para todos los delincuentes. Claro que dicen eso, mientras para ancianos, que muchos de ellos no saben ni qué hicieron ni quiénes son, defienden que mueran engrillados. Hoy en la cárcel hay 42 enfermos graves, 6 con más de 90 años, 3 con Alzheimer y 6 con cáncer terminal. Es una vergüenza que no es denunciada por organismos internacionales solo porque ellos están cooptados por la izquierda. Esta petición debe rechazarse porque es inhumana, persevera en una venganza absurda y nos mantiene como país divididos, discutiendo algo que hoy no le hace sentido a los chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.
A continuación tiene la palabra el diputado Hernán Palma. Muchas gracias, presidenta. ¿Cuántos niños y jóvenes existen en pésimas condiciones carcelarias, infractores de ley a cargo de Mejor Niñez, ex-Sename, desescolarizados, provenientes de familias disfuncionales, con socialización callejera criminógena, consumo problemático de alcohol y drogas, atención terapéutica insuficiente, que han caído en circuitos de violencia y delincuencia y que bajo la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil se encuentran en internación provisoria, privados de libertad, como por ejemplo ocurre en el Centro de Internación Provisoria San Joaquín, donde día a día más de 100 jóvenes se encuentran en precarias condiciones que no facilitan su reinserción social? En dichas instalaciones funcionó el recinto de la DINA, conocido como 3 y 4 Álamos, sitio de memoria cuya recuperación por el Estado aún está pendiente. Resulta inaceptable, presidenta, e impresentable en un país democrático de derecho como lo es Chile, donde debe primar la igualdad ante la ley y la justicia, que exista un trato tan desigual y arbitrario entre la población carcelaria, es decir, que por una parte tengamos a nuestros jóvenes y niños infractores en pésimas condiciones, privados de lo necesario para poder reinsertarse socialmente, y por otro lado tengamos asesinos y violadores de derechos humanos al mismo nivel de la Gestapo de la Alemania nazi, viviendo cómodamente entre sus privilegios. Salta a la vista, presidenta, que a diferencia de nuestro país, en Alemania el negacionismo está penado por la ley y existe garantía de no repetición para estos crímenes. Por tanto, habiéndose cumplido ya 50 años del golpe, consideramos fundamental dar una señal a la ciudadanía para que este tipo de centros que simbolizan la injusticia ante la ley y los horrorosos crímenes cometidos en dictadura deban cerrarse o readaptarse para que la población carcelaria más vulnerable, como son mujeres embarazadas y sus hijos, puedan cumplir sus penas. Hoy celebro al tenista Zverev, que interrumpió el cuarto set para que el juez hiciera expulsar de la gradería a alguien que usó una proclama hitleriana. Alemania por encima de todo. Muchas gracias, diputado Palma. Tiene la palabra a continuación la diputada Gloria Navellán. Muchas gracias, presidenta. Mire, presidenta, yo quiero tratar de razonar, porque la verdad es que veo que al frente, desgraciadamente, hay muchas personas que la siguen moviendo el odio por sobre todas las cosas, y la verdad es que eso es una pena porque destroza la vida, el odiar permanentemente. Y solo quiero leer parte de la resolución de fecha 30 de mayo del 2022, que es la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si alguno de ustedes tiene acceso puede leer desde la página 117 en adelante. Yo no voy a leer todo eso porque es muy largo, pero hay una parte que es muy importante y que dice lo siguiente, en el punto 350. Por otra parte, en cuanto a personas condenadas por la comisión de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que durante la ejecución de penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. Hago un paréntesis, en el penal de Colina 1 y de Colina 2 no hay médico. Sigo adelante. En el análisis de la procedencia de medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad que permitan continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro penitenciario, pero que no impliquen la extinción o perdón de la pena, las autoridades competentes deben ponderar, además de la situación de salud del condenado, sus condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente, ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico. Y sigue adelante. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Yo no voy a discutir si son personas que están privadas de libertad porque cometieron delitos de violación a derechos humanos más graves, menos graves, más, menos. Ese no es el punto. El punto es que estamos hablando de gente que es adulta mayor, que también está protegida por los tratados de derechos humanos, porque son seres humanos igual que todos ustedes, igual que todos nosotros. Y por lo tanto, si hay protección a las personas privadas de libertad de sus derechos humanos y tenemos personas octogenarias y nonagenarias que están en un penal donde al menos tienen atención médica,
me parece de una tremenda injusticia para quienes se llenan la boca hablando de los derechos humanos, pretender llevarlos a un lugar donde va a estar hacinado y sin atención. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Navellán. A continuación tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez. Gracias, presidenta. Bueno, el año 1995 se condenó al general Manuel Contreras y al brigadier Pedro Espinosa por el cobarde asesinato del ministro de Allende, Orlando Letelier, y la secretaria Ronnie Carpen. Los hicieron explotar con una bomba en su auto en suelo extranjero. Con Pinochet todavía como comandante en jefe, este Congreso, con vergüenza, aprobó una ley que permitía cárcel especial para estos militares condenados. A Manuel Contreras, su sueldo se lo pagó la CIA. Condenado a más de 500 años por torturas, violaciones y desapariciones, él podría jugar tenis, ver televisión y descansar en paz. El año 2010, él dijo abiertamente que estaba orgulloso de su trabajo. El mismo año, mientras él dormía en una cama de Plaza y Media, la cárcel de San Miguel, sobrepoblada, ardía en llamas y se llevaba la vida de 81 reclusos hacinados. Mientras el Mamo Contreras se declaraba orgulloso genocida, Ariel Enríquez, temporero, primerizo por robar una cámara de fotos y 3 perfumes, moría calcinado en la cárcel de San Miguel. Esto no se trata de venganza, presidenta, no se trata de justificar delitos. Se trata de que no existan 2 tipos de delincuentes en Chile: los apadrinados por cierta élite política y militar y el resto de Chile. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros hijos? Si quienes asesinaron al esposo de la diputada Carmen Hertz, si quienes asesinaron al padre de la diputada Lorena Pizarro, que todavía lo están buscando, están por sobre el común de los chilenos, ¿qué le estamos diciendo a nuestros hijos? Si Miguel Krasnov, que suma más de 1000 años de condena por torturar mujeres, por secuestrar niñas, pague en un resort mientras la cárcel de Taltal está sobrepoblada en un 384% o la cárcel de Quillota en un 200%? Esto no se trata de estancarnos en el pasado. La memoria es hoy un ejercicio de futuro. Punta Peuco es un símbolo de impunidad. Abre heridas, educa en la desigualdad, fermenta el odio y la violencia. Le pedimos, presidente Gabriel Boric, que llegó la hora de terminar con los privilegios, con la infamia, con la felonía y con la traición a la patria. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Ibáñez. Punto de reglamento, diputada Marisela Santibáñez. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, al revisar la citación, dice... a esta sesión ha sido citado el ministro de Justicia y Derechos Humanos e invitado el subsecretario de Justicia y subsecretario de Derechos Humanos. Por lo tanto, creo que tiene la facultad de ingresar a esta Cámara de Diputados y así lo pido, por favor, a la mesa. Gracias. Es correcto, diputada Marisela Santibáñez. Es parte de lo acordado en comités. Voy a ofrecer la palabra al secretario para que pueda hablar con mayor especificidad. Gracias, presidente. En el momento que se solicitó la sesión especial, se pidió invitar al subsecretario y eso fue acordado por los comités. Por lo tanto, él puede ingresar. Gracias, diputada Santibáñez. A continuación, tiene la palabra la diputada Camila Flores. A nosotros no nos mueve la venganza ni el odio en el actuar en el servicio público. A nosotros nos motiva el amor por Chile, el amor por nuestra patria, no la vendetta permanente. Yo creo que acá hay muchos de los que han hablado y me han antecedido en la palabra que dicen haber ido a Punta Peuco, pero parece que se equivocaron de cárcel, porque Punta Peuco no es ningún resort, en Punta Peuco no hay cabañas, y yo los invito a que vayan realmente y no mientan, porque las personas que están privadas de libertad ahí viven en containers. Yo no sé de qué patios me hablan, porque están hacinados, porque patios no hay. Yo no sé si estas personas que dicen haber ido a Punta Peuco saben que si ahí no fuese por camiones aljibes no tendrían agua
y que esa agua tampoco la paga Gendarmería, la regala un privado, porque si no, no habría agua potable. Yo no sé si saben esas personas que supuestamente han ido a Punta Peuco que no hay recintos hospitalarios ahí y que, por ejemplo, para llegar al hospital militar desde Punta Peuco se tienen que demorar más de 1 hora en trayecto. Yo me imagino que eso no tienen idea y que derechamente aquí están mintiendo. ¿Saben acaso que el promedio de edad en Punta Peuco son de 70 años? Donde están personas con Alzheimer, que le están aplicando una pena y que quienes sufren esa pena es la familia, no la persona que ha sido condenada por un delito. Porque es esa familia la que tiene que sufrir en carga propia cómo se permanentemente a justicia, porque esto no es justicia, es una venganza absoluta, y la familia, esos hijos, son esos nietos los que tienen que vivir esas consecuencias. En la región metropolitana hay 33 mujeres embarazadas, entre embarazadas y con hijos menores de 2 años, que son las que pueden permanecer dentro de las cárceles. Donde están recluidas actualmente llega la estación de metro, por lo tanto puede existir una red de apoyo a sus familiares para que las vayan a visitar a ella y a sus hijos. Tienen recintos hospitalarios cerca donde se les puede atender a ella y a sus hijos y las quieren mandar a Punta Peuco donde ni siquiera tienen agua. ¿Qué manera de hablar ignorancia? Si quieren pedir algunas cosas, por último infórmense, estudien, pero piden cuestiones para desmejorar aún más la situación de aquellas mujeres que están privadas de libertad. Punta Peuco, por cierto, está sobrepoblado. Y quieren mandar a estas 33 mujeres a ese lugar donde ni siquiera sus familiares las van a poder llegar a visitar. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Eso no tiene ningún sentido lógico ni razonable. En Punta Peuco, para ir terminando, Presidenta, hay oficiales y suboficiales. Y la última vez que yo visité Punta Peuco, los oficiales me decían, está bien si yo estoy pagando una pena acá, pero yo hasta el día de hoy no puedo entender por qué ese suboficial tiene que estar aquí cuando no le corresponde. Cuando un peluquero de la Armada, que no tiene idea qué es lo que hizo, pero está condenado ahí en Punta Peuco, a cadena perpetua. Y en esa gente yo veo mucho más dignidad que muchos de los que están acá. Porque la responsabilidad del mando que tenían aquellos que son oficiales, aún incluso siendo despojados de su uniforme, la siguen manteniendo. Y yo invito, una vez más, a que dejen de hacer este show de ignorancia, se informen y no pidan cosas que no tienen ningún sentido. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Flores. A continuación tiene la palabra el diputado Tomás de Rementería. Muchas gracias, señora presidenta. Señalar que acá parece que hay un problema con el concepto de venganza que hablan tanto, porque la venganza es trasladar el daño de la víctima hacia el atacante. Y que yo sepa, a nadie en Punta Peuco lo han violado, le han puesto corriente, lo han torturado, lo han hecho desaparecer. Así que por favor infórmense mejor, porque eso se llama justicia, nada más ni nada menos. Dar a cada cual lo suyo. Y esos criminales de guerra tienen que estar donde están, presos. Y quiero decirle al diputado Sánchez, cuando habla de que nosotros aprobamos leyes para ladrones, asesinos, violadores, esos son los que están en Punta Peuco, ladrones, asesinos y violadores, y además torturadores, y a nombre del Estado de Chile. Y nosotros tenemos que darle condiciones de lujo, porque yo escucho acá y parece que están de acuerdo con que cierre Punta Peuco, porque están diciendo que es terrible, y no, pues no es así. Vayan a darse una vuelta a la cárcel de Valparaíso a ver en qué están las condiciones gente que cometió delitos bastante menores. Déjeme decirle que tengo el honor, diputado Sánchez, que recién habló, de no conocer Punta Peuco, porque nunca he ido a visitar una de esas bestias salvajes que habitan ahí. No como su candidato José Antonio Kast, que iba a visitar a un animal bestial que se llama Miguel Krasnov, que está condenado a pasar el resto de sus días en la cárcel por ser un asesino, un torturador y un despiadado, un inhumano. Esas son las personas que están ahí, y esas son las personas que ustedes quieren visitar y quieren indultar. Asimismo, hay un factor que es bastante clave. Las personas que participaron en los aparatos de represión de Pinochet son una asociación ilícita. Tenerlos todos juntos solo fortalece el pacto de silencio que hace que miles de familias no puedan saber dónde están y dónde descansan sus familiares que fueron hechos desaparecer por ellos mismos. Si nosotros hiciéramos que estas personas pudieran compartir con población penal común, tal vez, alguna vez, tendrían una gota de humanidad que no han mostrado en todo este tiempo, sino que todo lo contrario, justificarse y vanagloriarse por sus atrocidades. Es por eso, señora presidenta,
que es necesario que se cierre, no solo porque hay hacinamiento carcelario, no solo porque es un acto contrario a la justicia que en Chile hayan presos de primera y segunda categoría, y sabiendo que los de primera son los peores criminales que han existido en la historia de Chile. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado de Rementería. A continuación tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas. Gracias, presidenta. Desde mi punto de vista, cárceles excepcionales no deben existir para nadie, ni para militares, pero tampoco para embarazadas ni para madres. Punta Peuco fue un pacto político a nivel nacional que se hizo hace casi 30 años. Desde ese punto de vista, aun cuando yo no estoy de acuerdo con cárceles excepcionales para nadie, no debería cerrarse. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, como es mi caso en este último caso, valga la redundancia, pero es un pacto político nacional. Ahora bien, al mismo tiempo, tampoco debería, como quieren algunos sectores, incluso dejarlo consagrado de manera implícita en la Constitución, en la nueva Constitución, tampoco indultar a violadores de los derechos humanos. Cárceles especiales, reitero, ni para violadores de derechos humanos, civiles o militares, ni para embarazadas, ni para madres, para nadie. Dicho eso, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una declaración respecto de aquello que nos va a volver a dividir en los próximos días. Y dice relación precisamente con este tema, con los famosos 50 años. La antinomia Allende-Pinochet condena a Chile a perpetuar eternamente su pasado. Da lo mismo cuanto deseen los chilenos mirarse al futuro. Nunca podrán hacerlo, porque una minoría se empeña porfiadamente en mantenerlos secuestrados en sus peleas privadas. Allendistas y pinochetistas no son más que espurios agentes de división social, empeñados en vivir el ayer, arruinando el presente de Chile con su pasado sin futuro. Allendistas y pinochetistas mantienen vivo el pasado, obligando a quienes quieren olvidarlo a vivirlo una y mil veces. Por favor, si ya llevamos medio siglo pegados en el 73 y lucran políticamente unos y otros de mantener divididos artificialmente los chilenos. Señores allendistas y pinochetistas, no me cansaré de decirlo, sus ídolos trasnochados no tienen cabida en el Chile de hoy. Por el contrario, Allende y Pinochet son los personajes más nefastos de la historia de este país. Por eso lo voy a decir con fuerza y convicción. Señores allendistas y pinochetistas, devuélvanos el futuro de Chile, porque estamos hartos de su pasado. Es tiempo de Chile y de los chilenos. Sus ídolos, Allende y Pinochet, pertenecen a un solo lugar, el tacho de la basura de la historia. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Rivas. A continuación tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente. Gracias, presidenta. Primero, a modo de introducción, quiero hacerle una precisión al diputado Palma. La frase Alemania por sobre todo no es una proclama hitlerista, era el himno alemán vigente cuando Hitler fue elegido democráticamente por los alemanes, que obviamente después derivó en una dictadura. Eso revela que hay gobiernos que tienen una legitimidad de origen y después caen en una ilegitimidad de ejercicio, como fue la Unidad Popular en Chile. Sin embargo, para entrar en lo que estamos hablando, yo no sé por qué el gobierno no dice derechamente sus intenciones, en vez de primero mandar por intermedio de sus bancadas a esta sesión para ir preparando el ambiente. Si nos podemos ahorrar todo este show y derechamente que proclamen el cierre del penal Punta Peuco. Es mucho mejor y ahorrarnos todo este show. Sin embargo, y ya que está el subsecretario de Derechos Humanos aquí presente, sería bueno que el gobierno estudiara, no vaya a hacer cosa que con el cierre de este penal el Estado de Chile incumpla en una obligación internacional.
En efecto, existe la Convención Interamericana de Derechos Humanos para Personas Mayores, suscrita por Chile en el mes de julio de 2017. Sabemos que quienes están en el penal de Punta Peuco todos son mayores de 65 años, justamente a quienes se les aplica esta convención. Y esta convención establece, por ejemplo, que los estados tienen el deber de erradicar todas aquellas prácticas que impliquen hacinamiento o una desigualdad o un trato preferencial menos favorable para los adultos mayores. Y hay otras normas que tienen que abstenerse los estados de toda medida legislativa, sentencia judicial o administrativa que implique un trato más degradante. Por lo tanto, habría que estudiar bien las implicancias de esto, porque nos puede acarrear una sanción internacional. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Luis Maya. Gracias, presidente. Es insólito, irreprochable que después de 50 años, después de medio siglo en esta Cámara, un grupo de políticos siga negando, justificando y alabando a torturadores, abusadores y asesinos que suman miles de años de condena. Solo se les pide un poco de humanidad y empatía. Es cierto, hay quienes no nacíamos en dictadura, pero muchos y muchas de acá tampoco nacimos ni vivimos en la Alemania nazi. Y aún así, de ambos regímenes se tiene evidencia suficiente para condenarlos y buscar no repetirlo. ¿Saben lo que es grave? Es grave que, más grave aún, es haber tenido la edad suficiente en dictadura para conocer los horrores y atrocidades y aún así no condenar la barbarie que vivieron nuestros compatriotas, miles de chilenos y chilenas. Para que nunca más en Chile se violen los derechos humanos, eliminemos este símbolo de impunidad. Demos un mensaje claro y cerremos Punta Peuco. Que los violadores de derechos humanos se vayan a un módulo en una cárcel común, como debe ser. ¿En serio lo están tratando inhumanos por exigir justicia con los torturadores porque tienen algunas enfermedades? Nuestra gente está cansada de la impunidad, de los privilegios. Es inaceptable e inhumano que criminales crueles, despiadados, que tuvieron la infamia de involucrarse en torturas, robos de niños, asesinatos, abusos de miles de personas, es inhumano e indigno que estos máximos criminales de la humanidad vivan mejor que cualquier chileno y chilena. Mientras las familias de los detenidos desaparecidos guardan un profundo dolor y una herida abierta hasta hoy, los torturadores viven en máxima comodidad, con terraza, televisión, música, computadores, práctica de kinesiología, una multicancha y 2 canchas de tenis. ¿Es en serio? Porque suena absurdo. ¿Cómo es posible que personas brutales sean premiadas con una casa de retiro VIP? Quiero ser claro con el tipo de personas que vivieron en la máxima comodidad de Punta Peuco. Manuel Contreras fue condenado por la Corte Suprema a cumplir 526 años de cárcel por 75 desapariciones forzosas, 3 homicidios, 2 delitos de asociación ilícita y un robo de niños. ¿Para qué hablar de Krasnov, que tiene 1000 años, más de 1000 años de condena? No es una cuestión de venganza, me parece que debería ser de sentido común que cuando hablemos de crímenes de este calibre no sea necesario ser allendista para condenar tajantemente el quiebre democrático y las violaciones a los derechos humanos. Solo se necesita un mínimo de decencia, un mínimo de humanidad y un mínimo de democracia para no tolerar los niveles de tortura y ejecuciones y desapariciones forzosas que sufrimos en Chile. Y para que una vez por todas tengamos verdad, justicia y reparación. Si queremos avanzar como país, no podemos olvidar la historia, no podemos aceptar la impunidad. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Cristian Araya. Gracias, presidente. Presidente, un diputado socialista afirmaba que nunca había ido a ver a nadie a la cárcel y la razón es sencilla. Los terroristas y asesinos de izquierda mueren impunes, como Guillermo Tellier. Se incluso reciben funerales de Estado. Presidente, a lo que nos convoca. No es cierto que quieren mover a los prisioneros de Punta Peuco porque están preocupados de encontrar una alternativa que mejore el bienestar de las mujeres privadas de libertad. Ni menos las que están embarazadas o amamantando.
Y mienten porque si le importara realmente, sabrían que esas mujeres requieren de sus redes de apoyo, de sus familias. Y Punta Peuco no tiene transporte público. Las dejarían aisladas, lejos de sus familias. Luego afirman que Punta Peuco es un centro penitenciario, pero omiten que la infraestructura es básica, no tiene agua potable, ni un buen sistema de alcantarillado y está muy lejos de la ciudad. Mienten porque omiten dolosamente que Punta Peuco no cuenta con ambulancia y está a más de 30 kilómetros de un hospital. Actualmente Punta Peuco mantiene a 134 prisioneros, uno actualmente internado en un hospital y 3 cuyas camas están en la enfermería por la fragilidad de la salud de los internos. Ahora bien, ¿cuántas mujeres embarazadas o con hijos lactantes hay actualmente en la región metropolitana? 33, 16 en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y 17 en el de San Miguel. Y como siguen mintiendo, plantear que trasladarlo a Colina 1 es una alternativa viable no es cierto. ¿Por qué? Porque la sección de Derechos Humanos de Colina 1 está colapsada. En Colina 1 permanecen prisioneros de hasta 92 años de edad. Algunas de las enfermedades que sufren son hipertensión arterial, diabetes de tipo 2, lipidemia, cardiopatías, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática, hipertiroidismo, hipotiroidismo, artrosis, artritis, gota, EPOC, Parkinson, depresión, glaucoma, algunos tipos de cánceres. Solo en esa sección y en un mes requirieron 86 salidas a controles médicos y tomas de exámenes, más de 22 de carácter odontológico y una operación, sin contar todas las horas que no pudieron tomarse porque no había un móvil para trasladarlo y por eso muchos cánceres, diabetes y catarata no son atendidos por responsabilidad única y exclusivamente del Estado. Lo cierto es que ambos centros penitenciarios, más que cárceles, son verdaderos geriátricos. Señor presidente, aquí lo que veo realmente, más que anhelo de justicia, es una sed de venganza insaciable, lo que es ruin, miserable y cobarde, equivalente a los crímenes que dicen condenar. He dicho, presidente. El diputado Palma pidió punto de reglamento. Gracias, presidente. Artículo 90.6. Respondiendo a la interpelación del diputado Benavente, efectivamente, también Pinochet nos obligó a cantar vuestros nombres, valientes soldados. Diputado Ibáñez, punto de reglamento. Presidente, punto de reglamento. En la Cámara tenemos, artículo 90, en la Cámara tenemos toda la libertad de expresión, toda, absolutamente, estamos en democracia. Pero cosa distinta es tratar de delincuente y terrorista a un exdiputado. Cosa distinta, presidente. Diputado Araya, aquí, por favor. Llamado al orden. Exacto. Presidente, por favor, le pido respeto al diputado Araya, respeto, y mandarlo a Comisión de Ética porque no podemos dejar pasar una etiqueta de esta calaña y tan miserable como lo que acaba de decir el diputado Araya. Gracias, presidente. Diputado de Rementería, punto de reglamento. Presidente, también haciendo uso del artículo 90, número 5, el diputado Araya puso palabras en mi boca que yo no señalé, que yo no había ido a ver a nadie a la cárcel. Después le imputo el delito a un ex miembro de esta Cámara de Diputados recién fallecido, un delito que no existe porque existe algo que se llama el derecho a rebelión. Si quiere ir a preguntarle por ese delito y por los escoltas de Pinochet a alguien, vaya a preguntarle a su general Pinochet que los puso de escudo humano el cobarde. Muchas gracias. Vamos a revisar las palabras, estimado diputado. Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro. Diputada Cariola. Diputada Cariola, advertencia. Diputado, ¿puede parar el tiempo, presidente? Si me disculpan un segundo, quiero señalar al tiro, diputada, le doy la palabra. Pero me quita el tiempo. No, le vamos a dar todo el tiempo. Quiero decirles que el reglamento establece 7 tipos de sanciones. La primera es la advertencia. La segunda es el llamado al orden. La tercera, amonestación. La cuarta, censura. Se han ido aplicando, si ustedes ponen atención, vamos haciendo mención en cada instante. Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro. Presidente, lo primero que quiero señalar que Rudolf Hess muere en la cárcel de Spandau estando 40 años preso, hombre de confianza de Adolf Hitler. Me imagino que la comunidad internacional no dejó que los genocidas
del nazismo murieran por gusto en un centro de detención. Tiene que ver, presidente, yo le voy a exigir que no me interrumpa el diputado Kaiser, porque me parece que su insolencia ya es enorme y le pido que pare el tiempo. Yo no voy a hablar, que él me venga a interpelar. Se lo pido, por favor. Pido que se empiece de nuevo el tiempo. Yo no le voy a aceptar más su misoginia. No le voy a aceptar más su misoginia y sus gritos, de lo cual ya he hecho una costumbre en comisiones y en esta sala. Se lo exijo, presidente. Le solicito que siga con su presentación, estimada diputada. No acepto más su insulto, diputado Kaiser. Guarde silencio cuando otros hablan. ¿No va a hacer uso de la palabra, diputada? No puedo. Yo no voy a hablar con este nivel de agresión. Tiene la palabra la diputada Maite Orsini. Pero ella no quiere seguir hablando. No es que usted me salte en la palabra, es que usted no le permita que él me falte el respeto. Le quiero insistir, diputada, en lo siguiente, mire. Primero, él no tiene el micrófono abierto y no lo va a tener mientras usted esté hablando. Si él incumple el reglamento, ya le hemos hecho 2 llamados que significan multa. Y vamos a seguir en esa condición hasta que aprenda que lo haga callar entonces. ¿Perdón? Porque él no puede estarme gritando y usted sin decirle que guarde silencio. Se lo digo muy en serio. Se lo hemos dicho en reiteradas oportunidades al punto que tiene 2 sentencias ya. Exijo que le pida que guarde silencio, presidente. Ya se lo hemos reiterado en 2 oportunidades. Reitéreselo, porque yo no estoy acá para que él me insulte. Estimada, no estoy para que me insulte, estimada diputada, ¿va a continuar con su presentación? Por supuesto que sí. Tiene la palabra, estimada diputada. Quiero señalar que el penal Punta Peuco fue construido para asegurar la impunidad a los genocidas violadores de derechos humanos. No son pobres viejitos, son hombres que hasta el día de hoy han guardado un silencio cobarde, sin entregar ninguna información respecto a lo que fue el exterminio de la dictadura civil y militar. Son hombres que se han mofado y han reído de lo que han hecho. Y por último quiero decir que aquí no se trata de odio ni venganza. Las víctimas las tenemos nosotros. Veamos quién son los que han cometido la agresión, el genocidio y el exterminio. Quiero señalar, presidente, que me parece impresentable la provocación con su intermedio presidente de la bancada republicana. ¿Sabe quién está a mi lado? La diputada Emilia Schneider. También con su abuelo víctima de esa extrema derecha irracional que cree que cuando la gente exige derechos puede salir a matarla, como se mata en tantos países cuando el pueblo exige justicia. Cerrar el penal de Punta Peuco es justo. Cerrar el penal de Punta Peuco significa terminar con uno de los emblemas de la impunidad y no nos vengan a tratar de ignorantes. ¿Alguien cree que si esos pobres viejitos estuvieran en las condiciones deplorables que ellos describen, no los habrían trasladado ya de ahí? Por favor. Y si están en tan malas condiciones y el penal Punta Peuco es tan insalubre, saquémoslo de ahí, pues, a los pobres viejitos que no tienen agua, que están hacinados. Esa es una vil mentira. Quiero agregar algo además. Hemos sabido a lo largo de estos años cómo se pasean por el hospital militar, inventando falsos exámenes para estar fuera de ese recinto. Es cumplir con la democracia, es cumplir con el nunca más, sacar esos infames de ese espacio. Y para terminar, quiero decir que a pocos días de la muerte de Guillermo Tellier nos sentimos orgullosas y orgullosos
del llamado a rebelión popular para terminar con la infamia y el crimen de la dictadura civil y militar que tanto defienden. Diputada Orsini tiene la palabra. Presidente, en el penal Punta Peuco, ubicado en Tiltil, están recluidos 129 militares en retiros y ex agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Las personas que hoy día cumplen condena en este recinto son autores de los delitos más graves que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, cuentan con comodidades y beneficios que el resto de la población en Chile no tiene. Habitación privada, living, ducha individual, camas de plaza y media, acceso a escuchar radio, ver televisión, usar computadores. Tienen incluso una biblioteca y una cancha de tenis, presidente. Y además, los internos reciben una serie de otros privilegios, como el derecho a visitas diarias de familiares libremente desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esos beneficios son disfrutados por personas como Miguel Krasnov, ex agente de la DINA, condenado a más de 1000 años de cárcel por secuestro, tortura, desaparición de personas. Pedro Espinosa, segundo al mando de la DINA y encargado de operaciones en el Centro de Torturas Villa Grimaldi, condenado a cadena perpetua por su participación en la caravana de la muerte y el asesinato del exministro del presidente Allende, Orlando Letelier. Álvaro Corbalán, condenado a 100 años por su rol en la Operación Albania, masacre contra 12 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez realizado en el 87 y en torturas varias durante su periodo en la CNI. Presidente, ¿qué justifica mantener a este grupo de personas encarceladas de forma privilegiada con beneficios que ningún otro centro penitenciario de Chile tiene? ¿Dónde está el fundamento para que quienes han cometido los delitos más horrorosos contemplados por nuestro ordenamiento jurídico, como la tortura, la mutilación, la desaparición y el exterminio de conciudadanos bajo un régimen dictatorial militar, cumplan sus penas en mejores condiciones que cualquier otra persona privada de libertad en nuestro país? Claro, algunos diputados hoy día dicen que se justifica porque son muy ancianos y están enfermos, que tienen más de 80 o 90 años. ¿No se preguntan acaso por qué están presos a esa edad? Yo se los voy a decir. No es solamente porque sus crímenes fueron tan horrorosos que efectivamente acumulan más de 1000 años de cárcel, como ocurre en el caso de Miguel Krasnov, sino que además, presidente, porque pasaron 20 o hasta 30 años antes de que se hiciera justicia. Pasaron décadas en libertad y en impunidad antes de que fueran detenidos y juzgados, sin que nunca colaboraran con las investigaciones ni con la justicia. Presidente, no demos beneficios innecesarios e inmerecidos a los autores de la muerte, del horror y la destrucción, a los criminales de lesa humanidad que hasta el día de hoy, en total indolencia con las familias de los detenidos desaparecidos, ocultaron información necesaria para resolver la pregunta que nos seguimos a 150 años del golpe de Estado cívico-militar. ¿Dónde están? He dicho, presidente. Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla. Presidente, cuando algunos hablan de privilegios en Punta Peuco, yo les digo, hablan del más absoluto desconocimiento de las condiciones que quienes están recluidos tienen. De verdad, yo los invito a que conozcan la realidad, porque si estamos hablando de privilegios, por cierto que yo estoy de acuerdo de terminar con los privilegios, pues. Yo les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo para terminar con los privilegios de los terroristas mapuches que están presos en cárceles de 5 estrellas en la Araucanía? Los desafío a que se pronuncien al respecto. Estoy de acuerdo, presidente, de terminar con los privilegios para los cobardes asesinos de Jaime Guzmán que están en Francia, pues, y que recibieron una visita de cortesía del presidente Boric. Estoy de acuerdo de terminar con los privilegios, presidente. Privilegios a los terroristas que atentaron contra el presidente Augusto Pinochet, que le costó la vida a 5 carabineros escolta. Estoy de acuerdo con terminar con los privilegios, porque cobardemente los asesinos pidieron la prescripción para no irse a la cárcel. Esos son privilegios, presidente. Estoy de acuerdo, presidente,
con acabar con los privilegios para los delincuentes del octubrismo, que ustedes señalan como luchadores sociales. Estos sí que tienen privilegios, pues. Incluso les entregan pensiones de gracia. Terminemos con esos privilegios, pues. Si de privilegios estamos hablando. Estoy de acuerdo, presidente, con el perdón que tuvo que pedir el presidente Boric por tratar de cobarde a una persona que se quitó la vida. Estoy de acuerdo con eso, presidente. Y estoy de acuerdo, presidente, de terminar. Sí, presidente, estoy de acuerdo de terminar con los privilegios que tienen los militantes de Revolución Democrática que le han robado la plata a los más necesitados de nuestro país. Estoy de acuerdo, presidente, de terminar con los privilegios. He dicho. Tiene la palabra la diputada Ana María Bravo. Gracias, señor presidente. Primero que todo, lamento profundamente que se esté cambiando el foco del objetivo de esta sesión. Tenemos que pensar en todas las víctimas que existen, en que no podemos comparar los delitos que han cometido otros privados de libertad en este país. Aquí estamos hablando de delitos de lesa humanidad, de violaciones a los derechos humanos, de violaciones a víctimas como mujeres, violencia sexual, también el secuestro de niños y niñas, y también cómo han hecho desaparecer a mujeres embarazadas, como nuestra compañera del Partido Socialista, Michelle Peña. También es de conocimiento público las malas condiciones en las que hoy en día vive la población penitenciaria, que, insisto, la mayoría, por decir muchos y muchas, no han cometido delitos de lesa humanidad. Principalmente el problema está en el hacinamiento, y es por ello que resulta inconcebible que exista un recinto penitenciario como Punta Peuco que albergue una cantidad mínima de privados de libertad, que no han sido condenados por delitos comunes, como ya lo había dicho antes, sino que por este tipo de crímenes de lesa humanidad, cuyo cumplimiento de condena en dicho lugar, con los privilegios que ello conlleva, no se justifica en lo absoluto. Ahora, en lo que respecta a la posibilidad de hacer un recambio del tipo de privados de libertad, pensando en mujeres, niños y niñas, resulta urgente, ya que lamentablemente muchos nacen al interior de recintos penitenciarios y tienen las mínimas posibilidades de crecer en espacios que cuenten con infraestructura y entorno apto para la crianza. Por eso que a portas de conmemorar un hecho fatídico para nuestro país como lo fue el golpe militar de 1973, convertir a Punta Peuco en un recinto que albergue mujeres embarazadas y niños es un tremendo mensaje que le damos a la ciudadanía para mejorar también el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputada. Finalmente tiene la palabra el diputado Andrés Giordano. Gracias, presidente. Por su intermedio, inmediatamente decirle al diputado Bobadilla que Pinochet fue un dictador y un genocida. Presidente, jamás. Aquí todos sabemos las razones, presidente, por las cuales se creó Punta Peuco y conocemos los crímenes de lesa humanidad por los cuales fueron recluidos los militares en retiro y exagentes del Estado que están en este penal. Criminales como Manuel Contreras, Miguel Krasnov, Pedro Espinosa, Álvaro Corbalán, Marcelo Morenbrito, por mencionar lo peor de lo peor. Y parece que en este hemiciclo varias de las palabras que me antecedieron, por su intermedio, presidente, el diputado Sánchez, la diputada Flores, Bobadilla, Araya, que por lo visto la única cárcel que han visitado es Punta Peuco, precisamente porque son negacionistas e incluso apologistas de las atrocidades cometidas por quienes están recluidos en dicho penal, no entienden el privilegio respecto del resto de las y los privados de libertad en nuestro país. Pero es muy importante ser claros y distinguir cuando se habla de privilegios, porque en materia de beneficios carcelarios, y acá lo han dicho varias palabras, se han nombrado en distintas intervenciones, claro que los reos de Punta Peuco han tenido privilegios, y también es un privilegio estar a cargo de subordinados. Pero también se ha dicho que es un privilegio que estos criminales tengan acceso a medicamentos y a médicos o a enfermeros o a kinesiólogos o a psicólogos. También se ha dicho que es un privilegio tener mobiliario en buenas condiciones.
Pero en estos casos hay que ser muy claro, el privilegio es la exclusividad, presidente. El privilegio y la ironía es que estas buenas condiciones de reclusión sean solo para los criminales de lesa humanidad, mientras el resto de los reclusos cumple su condena en condiciones deplorables en las cárceles que en la vereda del frente todavía no conocen. En esas cárceles donde existe hacinamiento superior al 20% y el déficit de cupo sobrepasa en más de 10.000 personas. Pero las buenas condiciones son exclusivas para lo peor de lo peor. Esto es insostenible. En el intertanto, hemos propuesto trasladar a los actuales internos a otros penales y convertir a Punta Peuco en un recinto para mujeres embarazadas o con hijos pequeños. Una medida lógica. Por eso nos parece una propuesta de sentido común, de reparación, pero también un acto de memoria y de justicia contra el terrorismo de Estado, la impunidad y el pacto de silencio. Diputado Manucheri por 23 segundos. En Punta Peuco hay asesinos, criminales, violadores de mujeres, adultos mayores y niños. Ahí están los sicarios de un cobarde, corrupto y criminal dictador. Merecen secarse en la cárcel. He dicho, presidente. En el tiempo restante, la bancada UDI ha cedido su tiempo al diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. En 1990-91 llegó a Chile un personaje que había sido condenado por el asesinato masivo de personas por el solo hecho de querer abandonar su país, que fue perseguido por torturas, que fue perseguido por delitos de lesa humanidad. Ese personaje fue liberado en Alemania en razón de tener un cáncer terminal y fue recibido aquí por todos los colegas que reclaman tanto por los delitos de lesa humanidad de los criminales, en razón, y nos dijeron que había que recibirlo porque por razones humanitarias, para que no se violaran sus derechos humanos como una persona que estaba ya condenado a muerte, ¿no? Había que recibirlo aquí y tratarlo como correspondía. Eso fue un consenso en ese momento. Se criticó, es cierto, pero la verdad es que se le entregó esa ventaja al señor Erich Honecker. Así como se recibió a su señora, que fue la ministra de Familia de la República Democrática Alemana, que de democrática tenía poco, que se dedicaba también a torturar, a perseguir, a asesinar. Y esa señora no tuvo ningún problema hasta que falleció a avanzadísima edad, rodeada por todos los que están al frente. Nunca recibió una crítica de aquellos que ahora critican, con razón, creo yo, los delitos que hayan cometido o se hayan cometido en nuestro país. Pero parece que hay siempre un doble estándar. Hay un doble estándar cuando se trata de aplicar los derechos humanos a uno y no a otro. Creen efectivamente que hacer dos cosas mal significa o termina en un resultado de hacer una cosa bien. ¿Cuándo cambia el estándar moral que los llevaba a ellos a defender la recepción de Erich Honecker en Chile en razón de su avanzada edad y su enfermedad terminal? Bueno, cambia cuando aquellos que están acusados de delitos de lesa humanidad no son sus amigos, sino que son sus enemigos. Y esa es la peor forma, la forma más miserable de hacer política, señor presidente, por su intermedio. Yo creo que ninguno de los presentes que han criticado y que han contado maravillas de este jauja que sería Punta Peuco, ha estado en Punta Peuco. Ninguno. Ninguno se atreve a ir y mirar con sus propios ojos cuáles son las condiciones carcelarias. Y sin embargo aquí se comparten mitos que son interesantes. Me interesaría que desafío a cualquiera de ustedes a acompañarme. Vamos a ver cómo es ese penal, a ver si ustedes estarían dispuestos a pasar 20 días o una semana o 2 noches en ese paraíso de la impunidad. Entonces, discúlpeme, señor presidente, pero no tienen la moral, como decía Fidel Castro cuando estuvo en Chile, no tienen la moral y no tienen la razón. Y lo que nosotros en este momento estamos haciendo no es nada más que agudizar un problema para personas que, aunque no les guste, porque no creen en los derechos humanos, aunque hayan cometido todos los delitos que ustedes consideren absolutamente aberrantes, sigan teniendo derechos humanos. ¿Tienen derechos humanos o no tienen derechos humanos? Y si tienen derechos humanos, hay que respetárselos, ¿o no?
¿O es de nuevo esta lógica, la lógica del embudo? Que le respetamos los derechos humanos solamente a aquellos que son de nuestro lado. ¿Así funcionamos? ¿Así funciona la izquierda? Sí, así funciona la izquierda. Así ha funcionado en todo el mundo durante toda la historia. Y es por eso que se han negado, por ejemplo, a reconocer las víctimas del terrorismo como víctimas de violaciones de derechos humanos. Y es por eso que defienden al señor Guillermo Tellier. Y es por eso que defienden a Fidel Castro. Y es por eso que defienden a violadores de derechos humanos de todo color y que hablan en todos los idiomas, siempre y cuando sean sus amigos. Y aquí lo que quieren hacer es violar derechos humanos. Le quieren violar los derechos humanos de gente que ya no se puede. Gracias. Tiene la palabra el diputado Jaime Araya por hasta 3 minutos 33 segundos. Gracias, presidente. Es muy difícil tener la perspectiva para emitir un juicio respecto de este debate. Claramente uno quisiera decir que ojalá se pudiese cerrar Punta Peuco, y quiero hacer una reflexión absolutamente a modo personal y por una experiencia que me tocó vivir durante el estallido social. Creo que los que están en Punta Peuco, esos criminales y asesinos, lo único bien que le hacen a Chile es demostrarle a cualquiera que se imagine hoy día o mañana violar derechos humanos en Chile, que en 10, en 20, en 30, en 40 años, como a los nazis les va a pasar, que los van a ir a buscar a donde estén. Y esa gente que está en Punta Peuco lo que está haciendo, quizás la única cosa decente que ha hecho en su vida es demostrar lo que le pasa a los que violan derechos humanos, a los que torturan a sus compatriotas, a los que hacen desaparecer y que 50 años después se niegan a tener el gesto compasivo humanitario de decir ¿dónde están? Aquellos que por 50 años se han negado a una cosa evidente, a condenar el golpe de Estado y la destrucción de la democracia. Es inseparable el golpe de Estado de las violaciones de derechos humanos. Y estas cosas que eran tan esenciales decirlas y tenerlas consensuadas hace 50 años, hay que preguntarnos qué nos pasó como país. Hace 30 años la derecha estaba horrorizada de estos crímenes. Hace 40 años las bancadas de derecha estaban avergonzados de los que habían hecho. Y hoy día, 50 años, nos llegó el revisionismo y algunos hoy día incluso llegan a justificar lo que pasó. Y hemos escuchado cosas crueles y horrorosas como las que se han dicho en esta sesión. Por su intermedio, presidente, yo no voy a anular a ningún parlamentario de derecha, pero de verdad que me duele como chileno escuchar tanta crueldad a veces, burla y risa respecto de lo que es el sufrimiento de compatriotas que 50 años después no saben dónde están sus familiares, que se siguen enterando todos los días cuáles fueron las torturas que vieron sus familiares. ¿Cuánta gente decente que se ha levantado durante 50 años a trabajar guardó la marca de la tortura, de la desaparición, del miedo? Me parece que lo que se vive en Chile en materia de derechos humanos es un drama grave. Y que esas personas en Punta Peuco se mueran en Punta Peuco, ni un día libre, porque es la forma en que cualquier violador de derechos humanos sabe que hoy día o mañana le va a tocar cárcel. Eso es lo que nosotros tenemos que exigir como país. Aquí no caben razones humanitarias. Ellos tienen una razón fundamental que cumplir, que es estar en la cárcel para demostrar qué le pasa a los torturadores, a los violadores, a los abusadores, y que lo han hecho de una manera descarnada, cruel, irracional, inhumana, que además se prepararon para eso. Lo que nos pasó fue de una brutalidad que llega a anestesiar. Parece insólito que uno estuviese contando un cuento de terror. La tortura, la utilización de animales para violar mujeres, la matanza de niños de 12, 14, 16 años, la desaparición de personas que les decían los tiramos al mar haciendo burla. Esa gente que está en Punta Peuco, que muera en Punta Peuco, porque lo que tienen que hacer es recordarle a cualquier violador de derechos humanos cuál es la reacción racional del Estado de Chile frente a una grave violación de derechos humanos. Ese es el centro de este debate y yo creo que abrir o cerrar Punta Peuco es una pregunta abierta. Lo que tenemos que garantizar es que los violadores de derechos humanos no tienen ni un día de libertad. Y si tienen 92 años, a los 93, 94, 100 años se van a morir en la cárcel porque esa es la responsabilidad del Estado de Chile. Aquí no se trata de los sentimientos personales de cada uno. Se trata de cómo garantizamos que los derechos humanos de nuestro país son un pilar básico de la democracia. Y eso tiene una consecuencia que uno podrá discutir en el ámbito de lo personal, que es si pueden o no estar en la cárcel. Pero el Estado de Chile no tiene derecho a permitir que violadores de derechos humanos estén en libertad. He dicho, señor presidente. La diputada Claudia Mix tiene tiempo hasta 56 segundos. Gracias, presidente. Suficiente para responderle a través suyo, presidente, al diputado Kaiser. Carlos Herrera Jiménez, yo lo he dicho ya en más de una oportunidad aquí,
sí cometió atrocidades y está ahí haciendo su pyme porque hace audiolibros, porque ahí muestra su bondad con las personas sordas, entonces hace audiolibros y los traduce y los hace a través de otros mecanismos de lectura. Hace su pyme, sale todos los domingos, tiene un montón de beneficios. Y no tuvo empacho, presidente, en torturar a mi hermana. No tuvo empacho en violarla, no tuvo empacho en exponerla, en dejarla tirada junto a sus compañeros por allá por el año 1983, junto a sus compañeros de universidad desnudos, vendados, desnudos, los tiraron en el Jardín Botánico de Viña del Mar. Entonces que no nos vengan con cosas, y aquí estamos quienes... Tiene la palabra, punto de reglamento, diputado Manucheri. Sí, presidente, artículo 90, número 6. Por su intermedio, el diputado Kaiser ha señalado que aquellos que han hecho uso de la palabra no tienen moral. Debo decir que tenemos la moral de estar de este lado de las víctimas y de representar a quienes enfrentaron valientemente a una dictadura. Gracias, señor presidente. Le vamos a dar la palabra finalmente al señor subsecretario de Justicia. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los honorables diputados y diputadas presentes. Respecto a la situación penitenciaria de nuestro país, señalar lo siguiente. Nosotros ya hemos reiterado en bastantes oportunidades junto con el ministro de Justicia en distintas sesiones, tanto de la Sala como de la Comisión de Constitución o las distintas comisiones en las que nos ha tocado participar respecto a este punto, que cuando nosotros asumimos como gobierno existían 41.000 personas privadas de libertad y fracción, entendiendo que las capacidades de nuestros establecimientos penitenciarios a lo largo del país, en los 80 establecimientos penitenciarios que tenemos en el país, son para 42.000 personas privadas de libertad. Sin embargo, al día de hoy, y tengo la última cifra, a septiembre de este año tenemos 52.516 personas privadas de libertad en esos 80 establecimientos penitenciarios que existen a lo largo del país, lo que implica que en los establecimientos penitenciarios hay un 124% de ocupación a nivel general, ¿ya? Esto lo digo para que veamos el contexto que tenemos a nivel penitenciario. El sistema penitenciario, nosotros también lo hemos planteado en varias oportunidades, el sistema penitenciario es bien crítico para el Estado de Derecho, ¿ya? El sistema penitenciario es fundamental para que el Estado de Derecho pueda funcionar adecuadamente y, de hecho, nosotros estamos enfrentando dos problemas hoy por hoy como Estado de Derecho, es decir, todas las instituciones públicas estamos enfrentando dos problemas hoy por hoy que son bien serios. Uno tiene que ver con el aumento de las personas privadas de libertad, producto de distintas razones, entre ellas también la agenda antidelincuencia y las agendas que han endurecido las penas a lo largo de los últimos principalmente 10 años, pero también en razón de los nuevos fenómenos delictuales que estamos viviendo a lo largo del país. Y digo lo siguiente porque el sistema penitenciario, nosotros hemos planteado que hay que tomárselo en serio, hay que estar preocupado de lo que ocurre en los establecimientos penitenciarios, más allá de las distintas contingencias políticas que ocurran. Precisamente que el Estado pueda tener el control de los establecimientos penitenciarios es fundamental, y si no se ve aquello, tenemos como botón de muestra lo que está ocurriendo actualmente en la República Hermana de Ecuador, donde hay una crisis del Estado de Derecho producto precisamente de la falta de control de los establecimientos penitenciarios en Ecuador, o lo que ocurre en ciertos estados en Brasil, donde efectivamente existe el control de parte de los establecimientos penitenciarios por organizaciones criminales. Digo lo anterior porque nosotros hemos planteado de que actualmente las plazas dentro de los establecimientos penitenciarios son muy importantes, que el Estado de Chile no está en condiciones de cerrar ningún establecimiento penitenciario. De hecho, es más, lo que estamos haciendo es reabriendo establecimientos penitenciarios que se encontraban en desuso. Por ejemplo, repoblamos el establecimiento de alta y máxima seguridad, conocido como Recinto Especial Penitenciario de Alta y Máxima Seguridad de Santiago. Estamos reabriendo la cárcel de Pozo Almonte, estamos reabriendo la cárcel de Río Bueno, estamos pronto a inaugurar, de hecho el día de mañana vamos a estar junto con el ministro en la ciudad de Concepción inaugurando la ampliación del establecimiento penitenciario Bío Bío. Vamos a inaugurar el complejo penitenciario La Laguna, es decir,
estamos tratando de que nuestro Estado tenga las capacidades para asumir la demanda que existe al interior de nuestro sistema, con el objeto de, primero, que no exista sobrepoblación, entendiendo que la sobrepoblación lo que hace es que hace mucho más compleja la gestión de los establecimientos penitenciarios, y segundo, que nuestros establecimientos penitenciarios tengan la capacidad de tener una adecuada segregación según el tipo de criminalidad de las personas. En tercer lugar, que tengan las capacidades de tener los programas de reinserción social para evitar la reincidencia delictiva, y además que tengan las capacidades también de dar cuenta de los distintos grupos que existen al interior de la población penal para trabajar con ellos de manera adecuada. Dicho lo anterior, en particular en lo que se refiere a esta sesión especial, decir que actualmente existen 246 personas condenadas por delitos o crímenes vinculados con la violación de derechos humanos durante la dictadura o vinculados con delitos de lesa humanidad, 246 personas que se encuentran principalmente en 2 establecimientos penitenciarios, 134 en Punta Peuco y 112 en Colina 1. De hecho, las personas que están siendo condenadas actualmente están ingresando a un establecimiento penitenciario distinto a Punta Peuco, están ingresando precisamente a Colina 1, producto de que en ambos penales y en ambos módulos donde están estas personas tenemos niveles de ocupación similares a a esta realidad que les estaba señalando a nivel nacional. Es decir, tanto en Punta Peuco tenemos hoy por hoy un 119% de ocupación y en Colina 1 tenemos un 113% de ocupación. Es relevante también señalar que en el ámbito penitenciario de mujeres, nosotros hemos, después de un largo proceso participativo y de construcción, principalmente con la asistencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha hecho una asistencia en particular para que nosotros podamos contar con una política penitenciaria amplia, lanzamos el Plan de Condiciones Penitenciarias para Mujeres, dentro del cual se establece que se van a ir generando las condiciones para tener infraestructura, ojalá construida con perspectiva de un penal femenino. Actualmente, en materia dentro de las mujeres tenemos, a diferencia del uso en el caso de los hombres, tenemos un 84,9% de ocupación. Y dentro de los penales femeninos, recientemente hicimos una remodelación del complejo penitenciario femenino de Santiago para precisamente tener un espacio materno-infantil que pudiera albergar a las 30 y tantas mujeres que se encuentran o embarazadas o con hijos menores de 2 años. Y a nivel nacional tenemos 125 mujeres embarazadas o con hijos menores de 2 años a nivel nacional. Digo lo siguiente en razón de las preocupaciones que han surgido en esta sesión especial y además también en cuanto a los énfasis que tiene el Ministerio de Justicia, que es precisamente poner nuestro sistema penitenciario a la luz de las necesidades que tiene nuestro país, que es básicamente hacernos cargo del crecimiento de la población penal y las necesidades de tener un sistema penitenciario moderno en razón de las nuevas formas de criminalidad que existen. Muchas gracias, presidente. Gracias. Votación de solicitudes de resolución. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1057, presentada por el Comité de Republicanos. El señor subsecretario dará lectura a su título. Gracias, presidente. Solicitud de resolución número 1057 de las diputadas y diputados Benjamín Moreno, Chiara Barquesi, Juan Irarrázaval, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Mauricio Ojeda, Agustín Romero, Luis Sánchez, Stefan Schubert y Cristóbal Urruticoechea, en virtud del cual solicita a su excelencia al presidente de la República velar por el trato digno y respeto a los derechos humanos de los presos mayores de 70 años y de las mujeres embarazadas privadas de libertad, de acuerdo con los tratados de derechos humanos firmados y ratificados por Chile, con especial atención al problema del hacinamiento, mejora de las condiciones de acceso a la salud, incluyendo la salud mental y otras condiciones de vida en el sistema penitenciario. Eso es todo, presidente. Gracias, subsecretario. Prosecretario. ¿Vamos a votar al tiro? Muy bien. En votación.
Se votan de a uno. No. Muy bien. Se lee y se vota, estimada diputada. En votación. En votación. Diputado Leal. Estamos en votación. A continuación le doy el punto de reglamento, diputado. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Ahí está reciente. ¿Quién? Resultado de la votación. Espérate un poquito. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 36 votos, 29 en contra, 20 abstenciones. Rechazada. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1058, presentada por el Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social e Independientes. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 1058 de las diputadas y diputados Luis Alberto Cuello, María Candelaria Acevedo, Tomás Hirsch, Carol Cariola, Lorena Pizarro, Alejandra Plasencia, Matías Ramírez, Marisela Santibáñez, Daniela Serrano y Carolina Tello, en virtud del cual la Cámara de Diputadas y Diputados solicita a Su Excelencia el Presidente de la República el cierre del Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco y el traslado de sus internos criminales de lesa humanidad a penales comunes. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Faltan diputados, el diputado Durán. Diputado Durán. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 54 votos, 36 en contra. Aprobado. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1059, presentada por el Comité Mixto Radical Liberal Demócrata Cristiano y Amarillos. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 1059 de los diputados Luis Maya, Alejandro Bernales, Viviana Delgado y Vlado Mirosevic, en virtud del cual solicita a Su Excelencia el Presidente de la República el cierre del Centro Penitenciario Punta Peuco por constituirse como un sistema carcelario privilegiado, contrario al principio de igualdad y no discriminación, y que sus reclusos sean trasladados a una cárcel común en el correspondiente anexo, dada la gravedad de los crímenes cometidos. Eso es todo, presidente. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 54 votos, 36 en contra, una abstención. Aprobado. Corresponde votar la solicitud de resolución 1060, presentada por el Comité del Partido Socialista. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 1060 de los diputados y diputadas Juan Santana, Danisa Astudillo, Ana María Bravo, Daniela Chicardini, Tomás de Rementería, Marcos Ilavaca, Daniel Manucheri, Daniel Melo, Emilia Nullado y Leonardo Soto, en virtud del cual solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que instruya el traslado de los condenados por graves violaciones a los derechos humanos que se encuentran recluidos en el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, a objeto que sean reubicados en un módulo especial en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1. Eso todo, presidente. En votación.
emitido. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 55 votos, 35 en contra. Aprobado. Corresponde votar la solicitud de resolución 1061, presentado por el Comité de Renovación Nacional. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 1061 de los diputados y diputadas Camila Flores, Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, José Miguel Castro, Sofía Cid, Paula Labra, Miguel Mellado, Jimena Osandón y Franz Sauerbaum, en virtud del cual solicita a su excelencia el presidente de la República evitar medidas populistas y contrarias al principio de humanidad, como el cierre del penal Punta Peuco, y aboga por el impulso de medidas que, con una mirada de futuro, procuren el reencuentro de los chilenos y no persistan en su división. Eso es todo, presidente. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Diputado Undurraga. Don Alberto. Está variado. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 40 votos, 53 en contra, 2 abstenciones. Rechazado. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1062, presentada por el Comité del Frente Amplio. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 1062 de los diputados y diputadas Camila Rojas, María Francisca Bello, Jorge Brito, Diego Ibáñez, Claudia Mix, Javiera Morales, Erika Ñanco, Jaime Sáez, Emilia Schneider y Gonzalo Winter, en virtud del cual la Cámara de Diputadas y Diputados condena la existencia de privilegios especiales para personas privadas de libertad por delitos de lesa humanidad y afirma la necesidad de proteger los derechos de niños y niñas cuyas madres se encuentran privadas de libertad. Eso es todo, presidente. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 55 votos, 37 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.